Hola, vamos a hablar un tema muy interesante para ti, es el tema de tu bienestar. Al hablar de bienestar, estaremos hablando de salud y de todos los factores que puedan estar afectando a tu calidad de vida. ¿Esto de dónde lo retomo? Lo retomo de tres ciencias orientales, que es el Ayurveda, la medicina para mí más completa que existe, el Jyotish y el yoga o unión. Y de todos estos tres elementos estaremos hablando en próximos videos, dándole solución a muchas situaciones de la vida con la que yo me encuentro todos los días al tener que estar atendiendo pacientes que están afectados de salud y que cuando los abordo me termino encontrando con que muchos de sus problemas de salud tienen que ver con estos factores de los que vamos a hablar. Es decir, que hay factores que puedan estar afectando a tu salud y a tu bienestar y tal vez tú no los hayas identificado porque pues, estamos acostumbrados ya a delegar la responsabilidad de nuestra sanación, de nuestra salud, quizás a una pasta, a una hierba, a un terapeuta, a un médico, pero hay unos factores que pareciera que no son tan visibles, pero vas a ver que son supremamente importantes y que cuando no marchan de la mejor manera en nuestra vida, pues podemos hacer cosas para poderlos remediar, para poderlos poner a tono. Para aquellos que saben de Yoti, de Ayurveda y de Yoga van a identificar perfectamente de dónde yo puedo estar retomando estos principios, ¿sí? Pero como este no es una clase como las que suelo dar en mis procesos de formación, donde me dedico a formar terapeutas en diferentes escenarios, eh, hoy está dirigido más que todo a las personas que a veces no pueden acceder a este tipo de servicios por distancia, por economía y por múltiples factores, o porque quizás nunca se hayan topado con este tipo de principios. El primer factor que puede estar afectando a tu bienestar es el tú, es decir, es lo que hay en tu cerebro, lo que hay allí almacenado, ya sea ancestralmente o eventos por los que hayas pasado en esta existencia, en esta vida, y quizás te hayan dejado eventos traumáticos, limitantes, que bloquean tu capacidad, que te intimidan, que te atemorizan, aunque tú no lo sabes. Es decir, tú tienes y todos tenemos un enorme potencial, pero a veces parece que no lo pudiésemos desplegar y precisamente es por ese mismo yo que nos hemos creído. ¿Sí? Entonces el primer elemento a revisar sería ese, es eh, qué de mí me está bloqueando, qué elementos que tengo yo interiorizados que no he logrado identificar pudiesen estarme frenando a la calidad de mi vida. Esos obviamente hay elementos que tocaremos con más profundidad en otros videos porque hoy es una clase introductoria genérica y si yo veo que hay acogida en este tipo de videos, obviamente seguiremos profundizando más y más hasta donde ustedes quieran llegar. Es decir, si tenemos a una comunidad relativamente numerosa, podemos estar pensando de inclusive generar una frecuencia donde podamos tener también encuentros en vivo para que podamos, digamos que aclarar ya de manera un poco más personalizada algunas inquietudes. Entonces el primer elemento es el yo. El segundo es qué tan afortunado fuiste o no a la hora de recibir genes buenos de tus padres, de tu madre, de tus abuelos, que te dejaron como herencia. A veces la herencia económica es significativa y es muy importante para la calidad de vida. Hay muchas personas que se benefician de ello, pero no todos tenemos esa posibilidad. Entonces, aquellos que sí han recibido una buena herencia, y llamémosla por hoy de dos tipos, genética, es decir, con una herencia de muy buenos órganos porque nuestros ancestros fueron muy sanos, pues nos beneficiaremos en cuerpo de ello. En actitudes también se heredan ciertas situaciones y qué decir, pues cuando se trata de economía, que uno pueda heredar. Ojalá heredamos una buena fortuna, una finca, una casa, unos carros. Y los que se han beneficiado de ello, pues su calidad de vida podría verse bien beneficiada si obviamente sí lo saben administrar. Pero aquellos que no, entonces allí tenemos como un poco desprotegido eso, pero no hay de qué preocuparse, porque hay otros elementos con los cuales podemos compensar ello. El tercer gran elemento tiene que ver es con tus habilidades, con tus capacidades. Es más, hasta con tu entorno familiar cercano, de hermanos, hermanos menores, de tíos, ¿sí?
¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Qué tal te abren las puertas o qué tanto te frenan a tu calidad de vida? ¿Qué tanta persistencia tienes para sacar adelante tus ideas? Es más, puedes tener tanto potencial que no te imaginas y tal vez ni siquiera lo identificas porque no te has dedicado a autoconocerte y hay herramientas para ello. ¿Qué tanto tiene que ver en tu bienestar el hogar, la casa, sobre todo la casa materna? ¿Qué tan cómoda es? ¿Qué tan bonita es? ¿Qué facilidades de movilidad tienes? ¿Tienes vehículo? ¿No lo tienes? ¿O no lo necesitas de pronto? La calidad de la relación con tu madre. Todo eso es supremamente importante. Es decir, me topo con frecuencia que muchas patologías, por ejemplo, de índole cardíaco o de índole del sistema nervioso, tienen relación con una muy mala relación que tienen con su mami. A veces que ni siquiera han tenido la fortuna de haberla podido conocer o hablar. El quinto factor que es muy importante y es, tú sabes a qué viniste a esta vida, sabes a qué viniste a esta tierra, sabes cuál es tu misión, tu propósito de vida. A veces hay personas que se encuentran como en una fase de desdicha. Eso los puede llevar a depresión, a ansiedad, porque no saben a qué vinieron, cuál es su propósito. Y no te puedo decir un propósito universal, un propósito estándar, porque si bien es cierto, hay un propósito universal evolutivo, cada quien tiene un propósito distinto. Y eso solamente se puede conocer, abordar de una manera muy particular, es decir, con procesos de autoindagación, que aquí veremos obviamente en videos que van a ser proyectados más adelante. Obviamente, como reitero, si hay una buena acogida de público, y cuando me refiero a buena, no me refiero a miles, porque este canal no está dedicado a la generación de riqueza, ¿sí? Pero si no le interesa a nadie este tema, que pudiese ser, pues no tiene sentido su difusión. Yo aspiro a que sí. ¿Tienes hijos? ¿Cómo está en tu relación con tus hijos? ¿Los querías traer a este mundo? ¿O fueron una resultante como accidental de la diversión de la vida? Todas esas situaciones tienen que ver, porque tal vez pueden estar coartando los propósitos que tú tenías iniciales. Pero una cosa es lo que tú creas y otra cosa es lo que es. Por eso es tan importante esos procesos de autoconocimiento. Lo otro es, ¿qué tan duro es tu trabajo? ¿Qué tan fatigante? ¿Qué tan desgastante es? ¿Por qué te ha correspondido tener un trabajo tan duro? ¿O es que te estás preparando para otras causas superiores? Ese tipo de cosas las abordaremos obviamente de manera individual en encuentros distintos. Y obviamente esa no es como una sentencia para todos. Hay personas que están cómodas en tu trabajo, están cómodas en el sentido en que hacen y practican lo que les gusta, entonces eso no les genera cargas tortuosas, no están mirando en todo momento el reloj para ver a qué hora es la salida. Una vida así es una vida tortuosa, porque el trabajo debe volverse de una manera dignificante, pero tal vez tú no has identificado cuál es ese trabajo que te gusta, tal vez no has emprendido en aquello en que sí tienes habilidades, y todas esas cosas se pueden conocer. ¿Y qué pasa cuando tú haces lo que no te gusta? ¿Qué pasa cuando no tienes una buena relación con la mamá? ¿Qué pasa cuando no tienes una buena relación con tus hijos? ¿Qué sucede cuando tú no tienes un propósito en la vida? Pues los factores que hemos mencionado, y tal vez se me escapan algunos, todos tienen que ver, porque si una de esas arandelas está suelta, te puede afectar a tu bienestar, a tu calidad de vida y por tanto a tu salud. Te pueden bloquear. El otro aspecto es cómo estás con tu pareja, si la tienes, si no lo tienes. ¿Cómo estás en esa relación? ¿Cómo estás en esa relación desde el punto de vista amoroso, desde el punto de vista de comprensión, desde el punto de vista de que caminan hacia un mismo objetivo primordial, aunque cada individuo tiene un desarrollo distinto? Ese es un factor muy importante y no se trata de andar de pareja en pareja, o no se trata de que si estás solo o solita tengas que estar triste. No, todos esos factores obviamente tienen relación con tu bienestar, con tu salud. Es más, hay personas que se deprimen porque están solos y están en el psiquiatra. Por eso te menciono estos elementos como factores. El otro principio, el octavo,
Esto lo estamos abordando como si fueran casas y estamos ya llegando a la número 8, aquí donde hay como un ojito. Y es, ¿qué tan transparente es tu vida? ¿Qué tan ocultas son las cosas que haces? ¿O tienes tal vez guardados mentales escondidos? Pues esos elementos no son tan sanos llevarlos. Tal vez haya que sacarlos a la luz. Obviamente yo sé que todos tenemos una privacidad y no es aquí para cuestionar el todo, pero sí es para superarlos. Tal vez a veces ni siquiera hay que hacerlos públicos, es simplemente dejarlos atrás y hay esquemas terapéuticos para ello. El otro principio es cómo estás con tu espiritualidad. Y cuando me refiero a la espiritualidad no me refiero a tu religión, no me refiero a irse a una iglesia a pasar media hora, una hora, saltar, cantar, arrodillarse, sentarse a meditar o irse para una montaña a meditar. No me refiero a eso. Es cómo estás en cuanto a calidad de ser humano, cómo estás en cuanto a que quieras compartir tus cosas con aquel que no tienes, cómo estás de abrazos para con tus amigos, cómo estás tú del buen uso de los términos, de las palabras, que no sean insultivas sino edificantes. Cuando esos principios no se dan y son totalmente lo contrario, te puedes estar afectando, cerrando puertas, afectando tu calidad de vida y tu salud. Obviamente algo muy importante es, ¿estás trabajando en lo que te gusta? ¿Cómo estás con la sociedad? ¿Tienes relación social? Es importante. La sangha es importante, es un principio budista. La reunión familiar, el encuentro cotidiano con amigos, el salir y tú empaparte de ciudad. Si estás en lo rural, de empaparte con tus vecinos, así estén un poquito lejos, ir de vez en cuando al pueblo. Trabajar en lo que te agrada. Y obviamente el factor que lleva consigo el trabajar y estar en una buena sociedad es cómo están tus ingresos económicos. ¿Te alcanza para estudiar lo que quieres? ¿Te alcanza para irte a cenar con tus seres queridos? ¿Te alcanza para ir a un cine, para comprar un libro? Para de vez en cuando tomarse unas vacaciones así sean cerca y disfrutar de la vida. Porque si no lo estás haciendo, no le estás trayendo diversión a tu organismo. Tal vez estás tenso. Y si tú me dijeras, pero Juan, y yo no tengo eso, no tengo esos ingresos, escasamente subsisto. Se pueden hacer cosas, desde luego que se pueden hacer cosas para mejorar. Lo que pasa es que a veces no nos han educado ni para ser empresarios, ni para ser creativos, ni para ser creadores. Nos educaron casi que para trabajarle a otros, para seguir unos principios como de esclavitud. Y no se trata de rebotarnos tensamente a decir entonces no hago nada. No, al contrario. Si hay algo que edifica es el trabajo y es necesario hacerlo para que tengas un buen sustento y mucha comodidad. Y por último es cómo estás frente al concepto de cerrar ciclos, al concepto de muerte. El cerrar ciclos, a veces laborales, a veces sentimentales, a veces locativos, geográficos, a veces hasta el desprenderte de chucherías que tienes almacenadas y obstruyen el flujo de energía, e inclusive contemplar la posibilidad de que este cuerpo algún día lo abandonaremos y a las personas que estamos viendo en físico también, y estar supremamente calmo con ello, no preocuparnos por ello, debemos preocuparnos es por vivir. Entonces, como ves, son muchos los principios que tienen que ver con la calidad de vida, con el bienestar, con tu bienestar. Y como te decía, todos los días, cuando me enfrento a un paciente y estoy analizando el por qué los achaques de su salud, termino llegando a conclusiones de que uno de estos factores está fallando. A veces sí, habrá que dar la pasta para el dolor, para generar una calidad de vida buena rápidamente, para que se aleje de ese achaque, pero generalmente a ese achaque se llegó por motivos emocionales, emotivos. Y cuando me refiero a emocionales, no son necesariamente afectivos, sino sensaciones. A veces sensaciones que ni siquiera tenían esa intención donde se originaron de hacerte mal y terminan siendo situaciones de interpretación. Pero cada cosa no pasa desapercibida, es decir, si nos llega a nuestra vida un algo, es porque algo tenemos que superar, trascender, comprender, y hay herramientas que nos pueden ayudar a eso.
Entonces, en los próximos videos estaremos hablando de cada uno de estos elementos. Obviamente yo anunciaré con anticipación de qué se van a tratar el tema siguiente, solamente para que llegues si te interesa. Y es cómo aprendemos a generarnos una mejor calidad de vida teniendo en cuenta todo el contexto que rodea a un ser humano. Enorme gratitud por estar aquí. Un enorme abrazo. Namaste.